muchos de los problemas de la ciencia, la economía, finanzas, medicina y otros numerosos campos se pueden traducir a problemas de álgebra. Pues en esta sección usamos las ecuaciones como modelos matemáticos para resolver problemas de la vida cotidiana. Así que bienvenido a este tema y comencemos. Muy bien, para los amantes de las matemáticas, pues vamos a revisar este tema que es muy importante, las ecuaciones. Pues las ecuaciones, digamos, son la base de las finanzas, de la física, sobre todo también, y entre otras ciencias, incluso la aplicación en la vida habitual para la resolución de problemas. Entonces vamos a comenzar pues cuestionándote ¿qué es una ecuación? ¿De qué se trata esto? Así que primero piensa. Una vez pensado, pues vamos a responder a esta cuestión para que tú vayas comprendiendo. Muy bien, también se conoce como igualdad. Pues cuando hablamos de igualdad, hablamos de dos cantidades que son iguales. Entonces podremos decir que una ecuación es una afirmación de que dos expresiones o cantidades son iguales. Si te fijas muy bien en el gráfico, por ejemplo, yo tengo aquí 10 litros que estoy sumando con otros 10 litros. ¿Y esto me dará igual a qué? Me va a dar igual a 20 litros. Si te fijas muy bien, tenemos la primera cantidad o expresión, ¿ya? Y la segunda cantidad o también o expresión. Fijas muy bien, es que en ambas cantidades equivalen a 20 litros. Aquí la suma de estos dos me da 20 litros, ambos son equivalentes. Entonces de eso se trata una ecuación, de que dos cantidades o expresiones pues sean iguales. Y bueno, entrándonos un poco más sobre las expresiones matemáticas, una ecuación es un enunciado en la que se establece que las expresiones matemáticas son iguales. Pues a través de este ejemplo, si ves bien, aquí tengo una cantidad de 20 litros más otra cantidad de 10 litros que al sumar esto me da igual a 30. Y si te das cuenta, son ambos son equivalentes. Entonces, a través de este ejemplo yo puedo expresarlo en un lenguaje matemático, o sea, con números, ¿sí? Entonces, mira, 20 más 10 me da 30, ¿sí? Y mira, se sigue cumpliendo la igualdad. Esto se conoce como una expresión matemática, en base a la cantidad que nosotros representamos también. Entonces, pues una ecuación es como una balanza que está en equilibrio. Por ejemplo, si ponemos una cierta cantidad en el primer extremo, en el otro extremo tengo que poner la misma cantidad para que la balanza esté en equilibrio. Ahora bien, una vez revisado el concepto de ecuación, de qué se trata, ahora hay que saber que una ecuación pues está establecido o lleva consigo mismo variables o incógnitas, como también se los llama. Entonces vamos a hacer también un breve análisis de las variables. Ahora, la mayor parte de las ecuaciones que se estudian en el álgebra contienen variables, las cuales son símbolos, casi siempre letras que representan números. Entonces en la ecuación, por ejemplo, tengo esta ecuación de aquí, x más 10 es igual a 30. En base en relación al ejemplo de acá, si te fijas muy bien, para que esto me dé 30, ¿cuánto tiene que valer x? Pues bien, como x debe ser igual a 20 para que se cumpla la igualdad, por lo tanto el valor de la variable debe satisfacer a la igualdad.
Muy bien, al revisar algunos conceptos también es bueno tomar en cuenta la terminología, sobre todo aquellas que se relacionan con las ecuaciones. Así que vamos a revisar. Muy bien, aquí tenemos unos términos que es bueno tomar en cuenta. Primero tenemos como ejemplo cuando se igualan entre sí dos expresiones y al menos una de ellas contiene una variable, entonces la proposición matemática es una ecuación en una variable. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos. Si te fijas muy bien, aquí tenemos una ecuación, digamos, con una sola incógnita de primer grado, y en la otra tenemos otra ecuación de segundo grado, pero siguen siendo una ecuación en una variable, porque sigue siendo la misma variable, una sola. Cuando hablamos de una ecuación de primer grado, quiere decir que una de sus variables, ¿sí?, está elevado solo al exponente 1. En cambio, cuando hablamos de ecuación de segundo grado, nos referimos a una ecuación donde cualquiera de sus variables está elevado al cuadrado, a una de ellas. ¿Sí? Bien, cuando nosotros vayamos a resolver una ecuación, ¿qué significa resolver una ecuación? Significa hallar todas sus soluciones. Pues tienes que darte cuenta de que en una ecuación no solo puedes encontrar una solución, puedes encontrar varias soluciones. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros resolvemos esta ecuación como ejemplo, tendríamos la solución de x igual a 3. Este 3 es la solución de dicha ecuación. ¿A qué llamamos nosotros una solución o también raíz? Decimos que una solución o raíz de una ecuación es cualquier número que, sustituido en ella, la convierte en una proposición verdadera. Si te das cuenta, si yo reemplazo esto acá, reemplazo la variable con el 3, 2 por 3 me da 6 y sumado para 4, ¿cuánto me da? Me va a dar igual a 10. Por lo tanto, si te fijas muy bien, se cumple que es verdadera. Y lo que llamamos nosotros que este valor satisface a la ecuación, ¿qué significa satisfacer una ecuación? Que un número satisface una ecuación si es una solución de la ecuación, la que nosotros ya hemos comprobado. Pues mira, muy interesante. En base al análisis de algunos términos, pues vamos conociendo y comprendiendo más sobre las ecuaciones. Ahora vamos a revisar otros conceptos o términos también que son importantes. Muy bien, vamos a hacer una breve análisis ahora de este ejemplo. Quiero que te fijes muy bien. Pues vamos primeramente a encontrar la solución de esta ecuación. Comenzando con acá, pues voy a aplicar distributiva. Entonces nos quedaría así. Una vez hecho la distributiva, continuamos con la resolución. Pues vamos a pasar los valores que tengan variables o las incógnitas acá y este miembro y el otro, y los valores que no tengan variables o ninguna incógnita vamos a ponerles acá. Entonces tendríamos así. Bien, ahora pues resolvemos ya aquí dicha operación y aquí nos daría 0 igual acá, ¿cuánto nos daría? También nos daría 0. Entonces mira, nos dio en ambos miembros 0. ¿Eso qué significa? Significa que la solución de dicha ecuación van a ser todos los números del dominio. Cuando nos referimos del dominio, quiere decir de los números de las abscisas. Entonces, por ejemplo, si yo
reemplazo x por el 0, o reemplazo por el 2, o reemplazo por el 5, o reemplazo por el 6, 7, pues vas a darte cuenta de que la igualdad va a seguir cumpliendo, y así sucesivamente con todos los números y también con los valores negativos, ¿sí? Todos los valores del dominio, o también se conoce como las abscisas. Entonces este tipo de ecuaciones se llaman identidad. Entonces una ecuación se llama identidad si todos los números del denominador de la variable la satisfacen. Entonces, para que por si acaso no te tome de sorpresa, esto quiere decir que si yo obtengo una solución de esta manera, quiere decir que la solución de esta ecuación son todos los números del dominio, quiere decir de las ejes o los valores que correspondan de las ejes X. Claro que existen algunos casos donde tenemos presencia de valores racionales en las ecuaciones. En ese caso, pues, si te fijas muy bien, aquí tenemos un ejemplo donde todos los números del dominio satisfacen la ecuación, excepto que x sea igual a 1, porque el denominador, como tú sabes, no debe ser igual a 0. Entonces eso también tomar algunos detalles y sobre todo identificar bien cuando una ecuación se llama identidad, ya sea con valores racionales o no racionales, o en otros casos también tomar eso en cuenta, ¿sí? Ahora, en el caso de los valores que no satisfacen a la ecuación, pues se llaman ecuaciones condicionales. Si hay al menos un número en el dominio de la variable que no la satisfaga, entonces se dice que es una ecuación condicional. Aquí por ejemplo tenemos un ejemplo donde 1 o 3, y seguramente existen más valores, no satisfacen a la ecuación, por lo tanto es una ecuación condicional. Muy bien, ahora quiero que te fijes en este tipo de casos donde a veces vamos a tener en algunas ecuaciones donde no hay solución. Fíjate muy bien. Resolvemos esta ecuación, entonces nos quedaría así, y después, si te das cuenta, ¿qué va a suceder? Esto al resolver me va a dar igual a 0, y aquí sumo esto y me sale 8. Ahora quiero que te fijes muy bien. La pregunta que te hago es, ¿8 es igual a 0? Es obvio que no, entonces es falso. Por lo tanto, esta ecuación no tiene solución. Por lo tanto, es una ecuación sin solución. Entonces vas a encontrar casos así, donde ningún valor va a corresponder, digamos, en la satisfacción de esta ecuación. Entonces, pues quiero que te fijes muy bien en estos detalles si te llegas a encontrar en algunos casos de ciertas ecuaciones. Ahora vamos a continuar en cómo resolver una ecuación. Entonces fíjate muy bien. Muy bien, te voy a demostrar cómo resolver una ecuación, que también esto se puede aplicar en ecuaciones de segundo grado también. Entonces, quiero que te fijes muy bien. Aquí voy a expresarle un poco más matemáticamente. Entonces, escribo 2x más 10, y esto me va a dar igual a 20. ¿Sí? Como estamos trabajando con mililitros, pues yo quiero saber qué cantidad de mililitros yo necesito para que dicha suma me dé 20. Entonces, primero, lo que voy a hacer es tomar este valor y voy a escribir su valor opuesto. ¿Cuál es su valor opuesto? De más 10 sería menos 10, entonces nos quedaría así. Escribo su opuesto, que es menos 10,
y esto nos daría igual a 20. Ojo, como la ecuación que es sinónimo de una balanza en equilibrio, pues si yo quito cierta cantidad de esa balanza, yo tengo que quitar la misma cantidad en el otro miembro. Entonces también tengo que quitar 10 acá para que no se rompa ese equilibrio. Una vez hecho esto, tú sabes que esto me va a dar igual a 0, por lo tanto, ¿no es cierto? El 0 no va a afectar, ¿sí? No va a afectar al valor de acá, por lo tanto, solo escribiría 2x, que es igual, aquí opero y me sale 10, ¿sí? Ahora bien, después lo que tengo que hacer ahora es que como aquí tengo 2x igual a 10, lo que voy a hacer aquí es que la x quede con un coeficiente 1. Entonces voy a simplificar sobre 2, ¿sí? Y así pues ya obtendré un coeficiente de la x 1. Pero ojo, si estoy dividiendo acá también tengo que dividir para que no se rompa el equilibrio. Entonces simplifico y me queda como coeficiente 1. Aquí también simplifico y me queda 5 sobre 1, pero en las matemáticas el 1 no se escribe. Por lo tanto, x va a ser igual a 5. Ahora, si yo reemplazo este valor acá, me daría igual a 10, y si le sumo con este 10 me daría 20. Comprobado el problema. Entonces enunciamos un teorema que te ayudará mucho, eso sí, siempre y cuando cuidándote mucho en aplicarlo bien, ¿sí? En el teorema que se ha propuesto en operaciones que producen ecuaciones equivalentes, tenemos el literal A: sume o reste en cada miembro o lado de una ecuación la misma expresión que represente un número real. Algo que nosotros habíamos ya aplicado en el problema anterior. Y en el literal B: multiplicar o dividir cada miembro o lado de una ecuación por la misma expresión que represente un número real diferente de 0. También igualmente es lo que se ha hecho en el ejemplo mismo, la aplicación de ese literal. Pero eso sí, pues tienes que utilizarlo con cuidadosamente ese teorema, ¿sí? Para que puedas aplicar bien en las operaciones que te encuentres o en algunos casos en ecuaciones, ya sea de primer grado, de segundo grado, también en las ecuaciones con valores racionales y entre otros. Ahora bien, vamos a mencionar cuando, por ejemplo, dos ecuaciones son equivalentes. Mira, si nos fijamos en estas dos ecuaciones, pues ¿cómo podemos comprobar si son equivalentes? Fácilmente, pues si yo tomo cualquiera de ellas, así que voy a tomar esta y mira, si yo resuelvo esta ecuación, x es igual 4 más 2, ¿sí? Esto después sumo estas dos cantidades y mira, y esto me va a dar igual a 6. Entonces, por lo tanto, obtuve la misma ecuación, la que tengo acá, y eso puedo mencionar. Entonces puedo decir que esta ecuación es equivalente a esta ecuación. ¿Cuál es la solución de dicha ecuación? Pues va a ser igual x igual a 3, ¿sí? Si yo reemplazo este valor o esta solución aquí, entonces si yo multiplico 2 por 3 me sale 6, menos 2 me va a salir 4. Y mira, en cambio aquí, si yo reemplazo este 3 acá,
para comprobar si es que se cumple la igualdad. 3 por 2, ¿cuánto me sale? Pues me va a salir 6 también. Mira, entonces puedo concluir que esto es igual a 6. Sí, entonces se sigue cumpliendo la igualdad. Entonces decimos que dos o más ecuaciones son equivalentes si tienen las mismas soluciones, es decir, si sus conjuntos solución son exactamente iguales. Muy bien, pues para ya ir terminando, pues te dejo con el teorema que había mencionado. Entonces aquí tengo un ejemplo, tengo 7x menos 4 igual a 3x más 8. Entonces tengo que determinar la solución o la incógnita, cuánto equivale x. Entonces lo primero sumé 4 en ambos miembros, ¿sí? Después me quedaría como resultado 7x igual a 3x más 12. Después resté 3x en ambos miembros y así me quedaría, pues como tú sabes, 7x menos 3x me daría 4x igual 3x con menos 3x se anulan y me quedaría por lo tanto 12. De ahí pues dividimos 4 para ambos miembros para que tengan coeficiente de 1 seno x y así pues divido 12 sobre 4 o simplifico y me quedaría igual a 3. Ahora compruebo si la solución es correcta. Entonces si te fijas muy bien en la comprobación, donde reemplazo en la ecuación en la original con 3, o sea, reemplazo la incógnita. Entonces 7 por 3 me daría 21 y le resto menos 4 y me daría 17. En cambio en el otro miembro 3 por 3 me daría 9 y más 8 me daría 17. Por lo tanto la comprobación es verdadera. Muy bien, espero que hayas reflexionado sobre este tema de las ecuaciones. Igualmente no te olvides de seguir estudiando, investigar, cuestionarte y tener un pensamiento crítico. Pues muy bien, pues hemos terminado por ahora de ver una parte de este tema de ecuaciones. Si te ha gustado el tema, tú puedes suscribirte o también compartirlo. Si alguien necesita de este tema, pues tú puedes ayudarle también. Igualmente así también valoras mi trabajo. Bueno, así que esto fue pues como tema ecuaciones. Esperemos que haga otro tema más. Tú sabes que solo fue una pequeña parte del tema amplio de que son las ecuaciones. Así que nos veremos para la próxima. Bye bye.